aminoácidos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ahí alguna vez les dije que las proteínas más pequeñas contienen de 50 aminoácidos. Pero aquí tenemos esta, no es 50, es 51 hasta 53, como les digo, dependiendo de la especie, pero es una de las proteínas que contiene menor cantidad de aminoácidos. Ahora, esta dice que está dispuesta en 2 cadenas, estos aminoácidos. Y estas 2 cadenas van a estar unidas por lo que se llama puentes de azufre. Y van a ser 2 puentes, por eso dice aquí disulfuro. Existen en este caso en las cadenas pues diferentes tipos. Aquí le vamos a poner, a cambiar. Diferencias de... Más bien así queda. Diferencias. Bueno. Entonces aquí la insulina, como dice, es una hormona que básicamente la fabrican antes, que por ahí el video que ustedes vieron, pues ahí lo está remarcando, ¿sí? Pero también sucede que muchas veces tiene una relación directa con carbohidratos lípidos y proteínas. Aquí tenemos en este caso la fórmula de la estructura química de la insulina y tiene una cadena que se le llama cadena tipo B. Entonces aquí están numerados los aminoácidos. Y entonces tiene diversos aminoácidos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la glicina, isoleucina, valina, ¿sí? La gladina, la cisteína, por citar algunos ejemplos. Y aquí pues algunos de ellos los podemos encontrar, como por ejemplo la valina, pero la mayoría de los aminoácidos de la segunda cadena son diferentes comparados con la primera. Uno de los que sí comparten es la cisteína. Bueno, entonces aquí tenemos la cadena pequeña, que es la cadena A, que está constituida por 21 aminoácidos. La cadena B, que está constituida por 32. Si nosotros sumamos 32 más 21, nos va a dar 53. Que en este caso yo le dije que el rango de los aminoácidos que conforman a la insulina, de los diferentes vertebrados y organismos que tienen sangre, pues básicamente es esta estructura molecular. Una res tiene insulina, igual que nosotros. Bueno, entonces ahí ya vimos. Ahora, vamos a ver la degradación de la insulina. Una vez que la insulina ha cumplido una función determinada, va a cumplir, en este caso, que ya cumplió, pues ahora tiene que ser degradada. ¿Quiénes son, en este caso, los órganos que van a participar en la degradación de la insulina una vez que ya haya cumplido su función? Es el hígado y los riñones. Estos son los principales órganos que eliminan. A ver, quiero que hagan la lectura, por favor. Bueno, ya hicieron la lectura. ¿Cuál de los dos órganos elimina más insulina? El hígado. El hígado, Ajá. ¿En qué porcentaje está la eliminación? 60%. Exactamente. Entonces ahí tenemos mayor cantidad en este caso de degradación o eliminación de insulina. Y después pues le sigue el riñón. ¿Y el riñón en qué porcentaje? 35-40. Exactamente. A ver, aquí se me olvidó remarcarles que aquí están los puentes disulfuro, que las 2 cadenas, lo que hace rato les decía, y que las 2 cadenas en este caso tienen una unión por el puente disulfuro, 2 azufres, pero eso siempre se van a localizar en el aminoácido que es cisteína. Cisteína, aquí están 2. Aquí está una cisteína, aquí está otra. Aquí está
cisteína y cisteína de la segunda cadena. Y aquí están los azufres. Entonces estamos viendo que la unión es por los puentes disulfuro, la unión de las dos cadenas de la insulina. Recuerden que la cadena pequeña es la de tipo A y la cadena B es la que tiene más aminoácidos. Resistencia a la insulina. Dice, células del cuerpo no responden a la insulina, como las células de los músculos e hígado no responden bien a la insulina. Y la glucosa no puede ingresar a las células con la misma facilidad, lo que provoca que se acumule en la sangre. A ver, quiero que lean otra vez ustedes en forma individual esa diapositiva. Bueno, ahora yo voy a hacer la lectura para reafirmar. La glucosa no entra en forma correcta en las células y esto da como consecuencia más trabajo para el páncreas, que libera más insulina, donde este órgano se agota y puede morir. Las células que lo conforman. En este caso, las células que lo conforman reciben el nombre de islotes. Aquí tienen en este caso el nombre del autor que lo descubrió y las describió. Y aquí tiene en este caso islotes, pero deriva del órgano, en este caso, que sintetiza la insulina. Estos dos nombres también, los que vieron el video, que yo supongo que fueron todos, también mencionaba precisamente lo de estos islotes. Ahora, estos islotes pancreáticos se componen de 4 tipos fundamentales de célula, que también eso, por ahí en el video lo vieron. Entonces están las células beta, las células alfa y las células PP. Las células beta junto con las células alfa tienen que ver con la producción de insulina y la distribución. Las beta productoras de insulina, las células alfa productoras de glucagón. Esta es una hormona producida por el páncreas que está constituida por 22 aminoácidos. Si dice que esa hormona está constituida por 22 aminoácidos, ¿será una proteína? No, ¿Por qué? Es correcta la respuesta, pero alguien de ustedes dígame por qué. porque necesita 50 aminoácidos como mínimo. Exactamente. Entonces aquí, aunque tiene 22 aminoácidos, no significa en este caso que exactamente este glucagón sea una proteína, pero sí participa en este caso, en la participación de la distribución de insulina. Se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces aquí la beta las produce y en este caso las alfa son las que se van a encargar en este caso de ver cuánta glucosa hay, que se supone que de acuerdo a la glucosa debe ser proporcional la cantidad de insulina que se produce. Estas me las salté hace rato. Las células sigma, que producen una sustancia que se llama somatostatina. Reduce asimismo la motilidad del tracto digestivo y el flujo sanguíneo, ¿sí? A ver, estas como no las puse con color negro, pero bueno, después las pongo. Las células PP, productoras de polipéptido pancreático. Reduce asimismo la motilidad del tracto digestivo y el flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, sigma y las células PP participan en lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Motilidad significa movimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Pues precisamente de los tipos de célula que tienen que ver con la insulina. Entonces aquí, estas 4 son las que van a participar en este caso y tienen que ver, pero las más importantes, con la producción y distribución de la insulina son estas las más importantes. Y estas podemos decir que son las ayudantes. Aquí, por ejemplo, cuando se está seleccionando los azúcares en los alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Se selecciona, pero algunos pueden ser que se encuentren en forma de disacáridos. Y esos disacáridos se tienen que descomponer a azúcares más simples.
Y dentro de esas azúcares simples, a veces nos encontramos que puede ser que está en forma de glucosa, pero otras veces no. Entonces ahí se selecciona. Ya que se seleccionan las glucosas y las galactosas, que también tienen 6 carbonos, las fructosas, otro tipo de azúcar, se convierten a glucosas. Y entonces todas estas son las que van a regular. Pero estas son las dos principales. Esto también lo mencionaban en el video. Ahora, ¿qué es lo que puede dar resistencia a la insulina? El exceso de glucosa. Pero también ciertas patologías que alteran el sistema de la insulina. Es decir, que se lleve a cabo la función que tiene que ver, que tiene que realizar la insulina junto con los tipos de células, los 4 que ya vimos. Ahora, dentro de esas patologías, una de las que con más frecuencia se presenta en el mundo, y en México es uno de ellos, es la obesidad. Pero también tenemos este síndrome que recibe el nombre de metabólico. El no hacer ejercicio, la microbiota alterada. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes aquí viven en México y en la Ciudad de México. Entonces ustedes llevan una dieta. Esa dieta tiene que ver con la flora intestinal, ¿sí? Entonces, pues ya, ¿cómo se llama? Una vez que ya se tiene qué microflora, ¿sí? Hay en el intestino, resulta que ahora ya no van a vivir en la Ciudad de México, se van, no sé, a otro país, Perú, Brasil, no sé, otro. O al del otro lado del continente también, si quieren, se van a vivir. Entonces resulta que la comida puede ser parecida, pero no exactamente igual. Y entonces ahí, ¿qué puede suceder? Que la flora intestinal va a ir cambiando. Pero al principio le va a costar mucho trabajo, puesto que ya se tenía en este caso determinadas especies de lactobacillus que viven allí, que participan en la flora intestinal, ¿sí? Todas pueden ser lactobacillus, pero hay que ver qué especies encontramos en los mexicanos, en la flora intestinal de los mexicanos, de los que son rusos, de los que son alemanes, de los que son españoles y así sucesivamente. Entonces va a cambiar. Entonces a veces lo hacemos. O otro ejemplo sería, están aquí en la Ciudad de México y en este caso su dieta normal era casi siempre orgánica, ¿sí? Y trataban en este caso de que la dieta fuera combinada. Combinada significa que haya vegetales, que haya también carne, que haya pollo, que haya pescado, etcétera. Pero si de repente resulta que esa dieta la cambian a una dieta, es decir, alimentos que están industrializados, pues también van a afectar a la microflora. Al principio, pues algunas poblaciones que viven en el intestino delgado, pues van a empezar a morir. Entonces eso también tiene que ver con la resistencia a la insulina, porque el organismo ya lo tenemos acostumbrado a qué tipo de alimento, y eso tiene relación con la microbiota alterada. Pero también a veces se presentan alteraciones que tienen que ver con el que no se puede coordinar ciertos movimientos, que algunos por ahí que ya la hemos escuchado, tiene que ver también con la diabetes, y que algunos científicos, ¿sí? Ya la están llamando como la diabetes 3, porque precisamente esa resistencia de la insulina tiene que ver con esta enfermedad, con el Alzheimer. Bueno, consumo de alcohol, tabaco, con frecuencia ocasiona inflamación. Y precisamente la inflamación es uno de los factores que puede llegar a inducir a que la persona sea diabética. Entonces, aquí como ejemplo es el alcohol y el tabaco. Por ahí yo les dejé una tarea, si ustedes lo recuerdan, que les dije que buscaran alimentos que en un momento dado pueden ocasionar inflamación. La inflamación no es la primera vez que se toma ese tipo de alimento. Es cuando lo estamos repitiendo constantemente. Entonces es cuando se va a ocasionar la inflamación. Pero si, como les he dicho, se hace esporádico, es decir, de vez en cuando nos portamos mal en cuanto a la dieta, bueno, pues la célula soporta, ¿sí? Y podemos decir no pasa nada. Pero si estamos con ese tipo de alimentos, y aquí aunado al alcohol y al tabaco,
pues ahí tenemos que en un momento dado puede haber resistencia a la insulina. Se puede producir más de la que no necesita la célula. Ahora, hace rato estábamos hablando del síndrome metabólico. El síndrome metabólico implica varias cosas. Y aquí precisamente entre las principales tenemos la presión arterial elevada, la circunferencia abdominal. Por ahí ustedes habían escuchado tal vez algunos anuncios o habían leído que es desde los 90 centímetros en las mujeres. Pero yo leyendo unos artículos científicos, estaba viendo que es desde los 88 centímetros. Si llegas a los 88 estás bien. Pero si te pasas, entonces hay que pensarle. Hay que ahí ver qué es lo que estamos comiendo para no pasarnos más de lo que no se debe. En el caso de los varones, pero ya en este caso exagerando los varones, 108. Si se pasa, vamos a suponer 2 centímetros, 110, igual que en las mujeres. Bueno, podemos ver, revisar nuestra dieta, qué hemos comido últimamente y tratar de que no se repita esto. Pero también aunado a lo que se llama síndrome metabólico, aunque aquí no lo puse, es que algunas personas, no todas, ¿sí?, tienden a bajar, pero así rapidísimo, rapidísimo de peso. Es rápido, en una semana. A lo mejor si una persona pesaba, vamos a suponer 50 kilogramos, y pasó una semana, entonces aquí puede suceder lo contrario, que van a bajar de peso, y si pesaba 50 kilos, a lo mejor ya en una semana pesa 45, 46, 44 kilogramos. Esto también, aunque no está escrito aquí, es una de las características que tiene que ver con el síndrome metabólico. Pero la mayoría de las personas no les sucede eso. Al contrario, tienden a subir de peso. Pero como les digo, hay ciertos casos donde se ha detectado que en el síndrome metabólico, en menos de una semana pierden muchos kilogramos, más de 2. También aquí tenemos el aumento de triglicéridos, el colesterol malo, que está representado con LDL. Bajo nivel de colesterol bueno, en este caso que está representado con HDL. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, maestra. ¿No? También, bueno. Aquí, por ejemplo, y esto yo creo que todos ustedes lo saben, algunos de los alimentos, por ejemplo, que no debemos de comer exageradamente, es todo aquello que tenga carbohidratos, como por ejemplo, el azúcar refinada, la miel, pero recuerden que tenemos miel que es orgánica y a veces esa miel orgánica nos la venden combinada con otra cosa, con otro tipo de azúcar, es decir, ya está rebajada. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando son de esas marcas en el mercado o sobre todo en el supermercado dice miel, dice que es pura. Pero una miel que es pura no se debe de cristalizar. Se cristaliza, pero ya cuando pasa bastante tiempo. Les voy a poner un ejemplo que yo recuerdo cuando era niña. Si una vez, yo tenía como 9 o 10 años, algo así. Una vez acompañé a mi abuelita porque le gustaba ir a Oaxaca para traer productos como quesos, dulces, en este caso, pero dulces naturales que se fabrican en forma artesanal. Y entonces, en uno de esos días, fuimos con una persona allí a un pueblo un poco alejado del centro de Oaxaca. Y fue mi abuelita a comprar miel. Entonces, esa miel, ella vio cómo la sacaron de los panales y se la envasaron. O sea que fue hasta el sitio donde estaban las abejas. La persona escogió de dónde podía sacar la miel. Y esa miel se la envasaron. ¿Sí? Se la envasaron. O sea, ella vio directamente que era envasada. Ya después, pues ya nos regresamos de Oaxaca aquí a la Ciudad de México. Y pues ella, como le gustaba hacer postres diversos, pues utilizaba la miel. Y resulta en este caso que mi abuelita, pues después de unos meses, pues mi abuelita fallece, se va, nos deja y uno se olvidó de la miel. Y ya después que mi abuelita tiene como 3 años de haber fallecido,
pues una vez recuerdo que mi mamá empieza a revisar algunos frascos que estaban por ahí y que se encuentra con la miel. Y resulta que la miel, en este caso, pues ella la verificó que estuviera bien, que estuviera semilíquida, porque no tiene cierta densidad, si ustedes lo recuerdan. Pero la miel, hagan de cuenta que estaba intacta, no se había cristalizado, y esta miel era de color oscuro, porque también el color de la miel tiene que ver con el tipo de flores. Hay abejas que les gustan más, dependiendo de la especie, más un tipo de flores